El canal Estos Almería Sacio ya está de vuelta. Ya se han acabado las vacaciones y comienza la cuarta temporada. Seguro que lo habéis pasado en grande, visitando la provincia y sobre todo la ciudad de Almería, paseando por sus hermosas calles de norte a sur y de este a oeste. Esas calles que... Esas calles que han sido un cachondeo puro durante este verano, no solo a nivel local, sino también nacional. El nombre de Almería no ha podido quedar en mayor ridículo. Algunos periódicos a nivel nacional han publicado los nombres de las nuevas calles, que es para descojonarse de risa. Hombre, tampoco es para tanto. Son nombres de calles normales, digo yo. ¿Normales? Normales serían calle Manuel Román González, Inma Codina, Joaquín Tapia, Lola Benavides, entre otros muchos nombres ilustres que pusieron Almería en lo más alto. Pero no se puede soportar ver nombres como calle Selección Española de Fútbol 2010 o Último Tren, que se parece más al ave que no llega nunca, o la flauta mágica, que en Almería no suena ni por casualidad, o todo el mapa geográfico de Europa. No tiene sentido. Esto es un puro cachondeo del Ayuntamiento de Almería. Por un lado tiene razón. Desde hace tiempo hay nombres solicitados al ayuntamiento que son mucho mejores que estos, y aún no se les ha puesto una calle en la capital. Pero nada. Para mí que estos nombres fueron elegidos un sábado por la noche, que los del ayuntamiento estaban de juerga en algún bar con unas cuantas copas de más, para no decir con una cogoza del 15, y alguien dijo, ¿a que no hay a poner nombres ridículos a las nuevas calles de la ciudad y llevarlas al pleno? Y otro avispado, que no, aguántame el cubata. Y ahí ha quedado la cosa. La verdad que es que el ayuntamiento no lo está haciendo nada bien. Lo único que está consiguiendo con su mayoría absoluta es ensuciar el nombre de Almería. Para sucias, las calles. No puede haber más mierda acumulada en la ciudad. Creo que hay calles y plazas que el servicio de limpieza del ayuntamiento no sabe que existen. Y ahí las tienes. No puede haber más basura amontonada. Yo creo que los del consistorio están esperando que algún día algún niño en una plaza o parque o algún adulto por las calles se hagan algún corte con alguna botella rota, pille el tifus, el dengue, la malaria, el ébola o lo que sea, y tras este percance actuar de una vez por todas. Y aún así dudo que hagan algo porque no son de hacer caso a los almerienses. Se pasan el día mirándose el ombligo y haciéndose fotos postureo, como en la feria. ¡Ay, la feria! Sí, se sabía que iba a comenzar antes de tiempo y que iba a coincidir con la feria de Málaga. Pero es que los del equipo de gobierno no han sido capaces de dar visibilidad a la Feria de Almería en los medios de comunicación. Si ni siquiera algunos concejales han sido capaces de ponerse los trajes regionales de Almería, ¿cómo iban a promocionar la feria a nivel nacional? Eso sí, lo que han promocionado bien han sido sus estómagos. Todo gratis, seguro. Sobre todo en... La verdad es que no se puede tener menos dudas. No, la verdad que no tienen dos dedos de frente a la hora de promocionar la feria y la ciudad. Pero es lo que hay. No se le puede pedir más a un político, sea del partido que sea. Sus cerebros no dan para más. Y antes de que nos vayamos con la música a otra parte, de eso quería hablar yo. De música. De música. Sí, de música. De cultura. De eso que ciertos personajes del ayuntamiento no saben lo que es, pero que dicen que saben mucho. Y menos saben del artista, DJ, a quien quiero saludar desde aquí, y que por lo que parece va a resucitar de entre los vinilos. ¿Puedo presentarlo a mi manera? Ya que estás adelante, no creo que puedas hacer más ridículo. Claro que sí que puedo. Un saludo enorme al caballero oscuro de la música dance en Cabo de Gata, que puso este género musical de los 90 en lo más alto de las fiestas nocturnas en el Chiribús. Hablamos de DJ Lucky. ¿Dónde has estado? Claro que tampoco se puede preguntar por ahí, ya que ni los del ayuntamiento saben quién es. En fin, estás como una cabra. Vamos a dejarlo aquí ya, que esto se está alargando mucho para ser el primer día y tras este editorial hay información que puede ser de vuestro interés y de la que espero vuestra opinión. Y ahora, noticias. Comenzamos esta nueva edición con una mala noticia para Almería a nivel turístico. La provincia almeriense cierra el mes de agosto siendo la última de Andalucía en turismo rural.
Según datos de la plataforma Rural Days, Almería solo ha alcanzado un 65,5% de ocupación por detrás de Jaén con un 69,6%, a pesar de ser el mes más turístico del año. A pesar de esto, el CEO de la plataforma, Félix Cea, considera que agosto ha sido un gran mes y espera que septiembre sea igual, con una previsión de ocupación del 70%. Aún así, la estimación para Andalucía sería de un 60%, con Málaga a la cabeza con un 70%, quedando Almería en penúltimo lugar de las provincias andaluzas con un 40,5%. Ruralidays comenta en su estudio que si en verano el 53,3% de las reservas estuvo destinado al ocio familiar, en septiembre descenderá al 14,53%, ya que a partir de este mes las parejas, mayoritariamente alemanas y neerlandesas, ocuparán la mayoría de las casas rurales. Félix Cea, siempre optimista, explica que ya hay un gran número de reservas para el año que viene. Septiembre y enero son tradicionalmente los meses en los que las familias suelen planificar sus próximas vacaciones, coincidiendo con el inicio del curso escolar y del nuevo año. Los más previsores son los ingleses y los alemanes. Así que ya sabéis, si no queréis perder la oportunidad de conocer y disfrutar de los paisajes del interior de Almería durante el mes de septiembre o el segundo semestre del año, id reservando ya una casa rural porque en muy poco tiempo se agotarán las reservas. A Salsido Down Almería, la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down, recibirá una subvención de 3 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía para la construcción de la nueva residencia para personas mayores de edad con discapacidad intelectual. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha comentado que el edificio, un proyecto soñado por toda la familia de Asalsido Down, constará de 43 plazas residenciales ubicadas en la calle José Morales Abad, junto a la sede actual de la asociación, y en pleno corazón de la ciudad de Almería, en una zona privilegiada junto al cable inglés y el Mediterráneo. Junto a la consejera han asistido la primera teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, y la presidenta de Asalsido Down Almería, Isabel Parras. Parras ha subrayado que las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual demandan cada vez más elegir su propia vida y vivirla como quieran y con quien quieran, y ha enfatizado en que con este proyecto se ha completado el ciclo vital de estas personas para que puedan desarrollar su propio proyecto de vida combinando su autonomía con los apoyos que necesiten. La residencia constará de un sótano y planta baja con los servicios comunes y 4 plantas donde se ubicarán las unidades de convivencia. En cada planta habrá 2 viviendas con cocina y sala de estar propia para fomentar una vida doméstica y de libre elección. También contarán con una terraza habitable con espacios verdes y zona de descanso. La construcción de la nueva residencia para personas mayores con discapacidad intelectual representa un avance significativo en la inclusión social y el respeto por los derechos de estas personas en Almería. Este edificio no solo ofrecerá un espacio físico adaptado a sus necesidades, sino que simbolizará el reconocimiento de la autonomía de estas personas y la capacidad para decidir sobre su propia vida. Esta semana la Policía Nacional detuvo en la localidad de El Ejido a 2 personas vinculadas con el tráfico de hachís a gran escala. El suceso ocurrió en los alrededores de la Balsa del Sapo, un lugar que en el pasado ya estuvo relacionado con el tráfico de drogas. Los arrestados utilizaban vehículos cargados de pimientos para sacar esta sustancia estupefaciente del interior de la finca sin levantar sospechas. A pesar del sigilo de los contrabandistas, la policía ya sospechaba de unos remolques llenos de verduras que se acercaban al lugar para introducir la droga entre los alimentos. Tras un periodo de investigación en la finca, lograron identificar a un viejo conocido de ellos, cuyo comportamiento dejaba claro que jugaba un papel clave en la organización, encargándose de planificar los envíos y tomar precauciones de seguridad. Ante lo que podría ser la llegada de un nuevo cargamento, la Policía Nacional intervino e inspeccionó uno de esos vehículos a la salida de la finca, encontrando en su interior 183 kilogramos de hachís en bolsas termoselladas escondidas entre las hortalizas. El transportista fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de El Ejido, que decretó prisión provisional para el detenido, aunque en la actualidad se encuentra en libertad provisional. Mientras el cerebro de la operación fue arrestado poco después, acusado de un delito contra la salud pública. El Juzgado de Instrucción 3 de Almería también decretó prisión provisional para el acusado. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huerca Lovera ha enviado a prisión a un joven de 28 años que apuñaló a un hombre de 41 en las fiestas de la localidad de Zurgena. Los hechos ocurrieron cuando durante una pelea en la que participaron varias personas, todas ellas ya identificadas, el joven detenido utilizó un arma blanca con la que habría apuñalado a la víctima, que de inmediato fue trasladada al hospital de Torrecárdenas.
El agresor fue arrestado por la Guardia Civil por un delito de lesiones graves, aunque fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han informado de que el joven está siendo investigado por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa. Durante su comparecencia ante la juez, el detenido se negó a declarar, acogiéndose a su derecho constitucional a no prestar declaración. Ahora el juzgado número 2 ha decidido pasar el caso al juzgado número 1, que se encargará de la investigación, ya que éste se encontraba de guardia cuando ocurrieron los hechos. Septiembre ya está aquí y algunos aún están o comienzan sus vacaciones. Y qué mejor manera de disfrutar de ellas y con mayor tranquilidad que ir a visitar el Parque Natural de Cabo de Gata. Si el tiempo no cambia, vais a poder disfrutar de una buena temperatura, sin tanto calor como en agosto. Id organizando vuestras salidas para realizar rutas por sus valles, montes y paisajes volcánicos que os dejarán con la boca abierta. Y si tenéis valor, os bañaréis en una de sus playas, aunque el agua esté algo fría. ¿Quieres alguna de esas rutas? Apunta. La ruta que va desde Las Negras a la Cala de San Pedro, donde además de pasear tranquilamente, podrás darte un baño en unas aguas transparentes. También tienes la de la Cala del Plomo a la Cala del Medio, la del Poblado de Rodalquilar a la particular Cala del Carnaje, o el camino que lleva desde San José a la playa de Genoveses. ¿Quieres un consejo? En septiembre vas a poder disfrutar de la playa con total tranquilidad. Los aparcamientos que están más cerca no están tan abarrotados de coches y puedes llegar desde tu vehículo hasta la orilla de la playa en tan solo 5 minutos. ¿Qué te parece? Escucha bien. Genoveses, Monsul, Los Escullos, el Playazo de Rodalquilar, Cabo de Gata, la Isleta del Moro, Rodalquilar o San José. Todos estos lugares ahora vas a poder visitarlos con menos gente. Y además podrás comer en sus restaurantes sin que estén tan abarrotados, por lo que vas a disfrutar a lo grande de su buena comida. ¿A qué esperas? Reserva ya tu fin de semana especial, un puente o una semana o el mes de vacaciones y disfruta de un descanso en el Parque Natural de Cabo de Gata. Y si quieres saber más, entra en la web turismonijar.es e infórmate. Si después de un buen paseo por el Parque Natural de Cabo de Gata queréis recuperar fuerzas, no tenéis más que ir a la capital, plantaros frente al kiosco Amalia y disfrutar de la bebida por excelencia de Almería y de este comercio en particular, el americano. Una bebida de color rosa que atrae tanto a almerienses como a turistas y curiosos, como así lo ha mostrado la tiktoker Micaela Valentina, una ecuatoriana residente en Almería que comenta que esta es la bebida más famosa de toda Almería. Su veredicto es que está muy bueno, es como un batido de leche, sabe como un batido de fresa. Si aún no lo has probado, escucha bien qué es el americano. Esta bebida está elaborada con azúcar, piel de limón, leche caliente y licor o crema de cola. El licor es el que le da el color rosa característico de la bebida y que está hecho a partir de nuez de cola y con casi 30 grados de alcohol. Pero tranquilos, que no os vais a emborrachar. El licor, al ser diluido en leche, suaviza mucho su sabor. ¿Y por qué tiene el nombre de americano? Según cuenta la leyenda, uno de tantos actores estadounidenses que llegaron a Almería para rodar películas en los años 70 pidió esta bebida y le encantó. Es en ese momento cuando el mejunje de los dioses almerienses quedó bautizado con este nombre y hasta la actualidad. Si vienes a Almería en este mes de septiembre o en todo lo que queda de año, no dudes en pasarte por el kiosco Amalia, situado en el corazón de la plaza Manuel Pérez García, y pedir el americano. Te aseguro que te encantará y repetirás. Llegamos al final de la edición de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, opinad sobre la información publicada, dad like al pulgar, suscribíos al canal, que es un gran apoyo, y compartidlo si veis que es de interés para vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería. Si queréis proponer temas que os interesen o denunciar algo que perjudica la vida diaria de la capital o de algún pueblo de la provincia, hacedlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería Sacio.